¿Cómo están, gente mierda de YouTube? El día de hoy me complace traerles el iceberg completo de Date A Live. Cabe aclarar que la imagen y el iceberg no son de mi autoría, respectivamente. Esta pertenece a las páginas de Facebook de Date A Live y página para que no olvides Date A Live. Obviamente meteré algunas teorías propias y algunas cositas extras para hacerlo más entretenido. Ahora sí, sin más explicaciones, agarra un pan, una coca y disfruta del video. Nivel 1. Waifu no canon. Este punto se refiere a que aquellos personajes que no corresponden a la obra original mueren para no afectar la historia principal. Como ejemplo tenemos el caso de Mayuri siendo la más conocida, así como el resto de espíritus originales de los juegos. Mai, que es lesbiana. Esto puede verse con la no muy normal obsesión que el personaje muestra por Origami y, aportando aún más a esta teoría, se encuentran varias escenas del spin-off Date A Strike, en donde podemos ver que esto no es solo por ella, ya teniendo este tipo de atracción por otras chicas. Tachibana y sus drogas. Koshi Tachibana es el autor principal de las novelas de Date A Live. Este punto se refiere a una broma de la comunidad, por la cantidad de errores en la obra, esto solo siendo una forma de tomarlo con gracia, siendo algo parecido al Araki Forgot de Jojos. Kinako-pan es importante. Este punto es una explicación del por qué es tan importante este alimento para Toka, siendo que para ella es tan importante ya que la primera persona que la trató como igual fue quien se lo regaló, siendo esta persona nuestro protagonista, descubriendo de esta forma los pequeños placeres de una vida normal. Mana se venga saliendo en el juego. Esto no es más que una broma por parte de la comunidad, ya que en la temporada 3 del anime, los productores se olvidaron por completo de Mana, esta no teniendo ninguna aparición en toda esa temporada, a pesar de tener apariciones importantes en la novela, así como la cantidad de estas que te aparecen en el juego gacha. La hipocresía de Kurumi. Este punto hace hincapié en la hipotética hipocresía de Kurumi, está odiando a Mio por haber asesinado a personas inocentes, pero ella en temporadas anteriores hace exactamente lo mismo, terminando con la vida de muchas personas que no tenían nada que ver con algún espíritu o alguna organización. Siendo tachada por alguna parte de la comunidad como hipócrita. Nivel 2. Natsumi se pronuncia nuez. Lo de Natsumi nuez es una broma que le hace Nia a Natsumi en el volumen 14 de la novela ligera, que Natsumi y nuez, se pronuncian de manera similar. Novelas de Date A Live en Google Libros. Incluso antes de la salida del juego en su versión global, si buscabas Date A Live en el buscador de la App Store, te podría salir la opción de comprar las novelas, aunque todas estas estaban en coreano. En el cartel de la tercera temporada, todas tienen la misma cara. Este punto hace referencia a la pereza de los animadores, o ilustradores con el cartel de la tercera temporada, está teniendo calcada en cada espíritu la misma expresión, incluso, esto es tan descarado, que puedes encontrar versiones de fans que arreglan este error en internet. El peluche de Kinako-pan es exclusivo del anime. En cuestión, el peluche de Kinako que Shidou le regala a Touka en la primera temporada en realidad es exclusivo del anime, no teniendo ninguna aparición en la novela, por lo tanto se puede considerar como un relleno. Kotori finge con el lazo negro. Una de las cosas más erradas de la obra, es la personalidad doble de Kotori, sin embargo, si miras bien varias de estas escenas, se puede ver como el lazo negro solo es una máscara para ser la chica fuerte que quiere ser, incluso, cuando Shidou le quita los lazos en el arco de Natsumi, ella pasa de inmediato a modo hermanita, siendo que esta es su única y verdadera personalidad, descartando su doble personalidad. Los ojos de Shido cambian de color al usar algún poder. Un ligero detalle que muchos pasan por alto, es que cuando el protagonista usa alguno de los poderes, sus ojos cambian de color, representando el uso de este poder sobrenatural, este siendo más evidente, en la segunda temporada cuando usa por primera vez a Sandalphone, y obviamente es un detalle que se resalta mucho en algunas ilustraciones en la novela. Toka es una niña. Esto es algo, aunque obvio, que muchos pasan por alto, más los que solo vieron el anime. Toka no es tonta como parece en el anime, más bien, es alguien sin conocimiento ni experiencias de la vida, es una persona infantil que se alegra con las cosas nuevas, asimismo, es de las últimas en ser creadas, y con el último encore, podemos ver que al igual que Takamiya Mio, tiene una gran capacidad de aprendizaje, está teniendo un aproximado de 10 años al finalizar la novela.
Toka tiene la misma seiyuu que Armin. Aunque sea difícil de creer, lo pueden confirmar entrando a Wikipedia o a alguna página especializada en este tema. El trauma de Shido. Este punto hace referencia al trauma que vivió Shido luego de sellar los poderes de Touka, esto siendo casi omitido por completo en el anime, mientras que en la novela se trata este tema con un poco más de profundidad, siendo que Shido, al enterarse de la existencia de más espíritus, este se abstiene en ayudar, por el trauma que le causó, cuando casi perdió la vida al salvar a Toka, trauma que posteriormente sería solucionado. Kanazuki tiene la voz de Dio. Al parecer es un dato algo desconocido que ambos personajes comparten el mismo seiyuu, este siendo Takehito Koyasu. Sandalphon, ruido de sandalias. Esto es una especie de juego de palabras, en japonés, ya que suena similar a lo que sería un zapateo o pisar con sandalias, por eso Toka invoca a su ángel dando un pisotón al suelo. Nivel 3. Kanazuki era el jefe de la ST. Esto es algo que se omitió por completo en la segunda temporada del anime y que se le da una mención en el arco de las Yamai, en las novelas, siendo que él era incluso el superior de la actual jefa de la ST, lo que en sus propias palabras, era increíble, ya que sin contar a Elliot es el único mago hombre que puede usar una unidad CR, aunque parte de esto se retomó en la última temporada, en la cual se hace mención al pasado de Kanazuki. Kurumi, es la consentida de Tachibana. Esto es algo indiscutible, la cantidad de atención que tiene Kurumi en toda la serie, incluso Tachibana declaró que este era un personaje que había creado desde mucho antes, aún con esto, la cantidad de errores de este personaje argumentales es la más alta de todas, y aún así se intenta justificar con cosas que generan incluso más errores, dándole más poderes y siendo la conveniencia argumental para arreglar más de un problema en la serie, prácticamente siendo un Deus Ex Machina. Ellen tiene 50 años. Aunque no es del todo demostrable por la falta de datos, los aproximados con lo poco que tenemos, dirían que Ellen tiene 50 años o incluso más, así como su apariencia joven es gracias al realizar que ella, e Isaac, usan. El manga de Data Life. Algo que muy pocos saben, es que en algún momento se tuvo planeado adaptar las novelas en manga, algo que se haría realidad aunque solo se adaptó el primer arco, pero este fue un rotundo fracaso, terminando el proyecto en ese momento y cancelándolo, dejándonos tan solo 6 capítulos y con la mitad del primer arco adaptado. Unidad CR especial. Otra cosa que solo se mencionó vagamente en la novela, es que aquello que repara todo desastre de las peleas y terremotos, es una unidad CR especializada en reparaciones, no sabemos nada más de esta, ni cómo repara las cosas, o tan siquiera si necesita uno o más pilotos, solo que es realmente costosa. Kotori es un señuelo. A pesar de las infinitas veces que se intenta dejar a Kotori como una buena capitana, esta falla en todo, siendo sus ayudantes quienes hacen todo. Reine es el cerebro del equipo indiscutible, así como es inútil en combate en comparación a Kanazuki o a casi cualquier otro en realidad, al mismo tiempo no tiene ni de cerca la experiencia del resto e incluso vemos, como muchas veces toma decisiones perjudiciales e incluso peligrosas no solo para la tripulación, sino para el resto de las espíritus. Una explicación para esto es que ella no es más que un señuelo para de esa forma, obligar a Shido a unirse sin que éste ponga algún tipo de resistencia o excusa. La chica enamorada de Shido. En este punto nuevamente observamos otro dato más omitido en el anime, ya que durante el entrenamiento de Shido, una chica de su escuela se le declaró, él pensando que era parte de Ratatosk, la rechazó, para enterarse posteriormente, que realmente estaba enamorada de él, esto siendo totalmente omitido en el anime, y no teniendo ninguna relevancia en el resto de la serie. Significado de los openings. Las canciones que presentan cada episodio, no están hechas solo porque sí, en general, se busca una canción que quede con la temática o temas de la obra, y las de Data Life, son especiales para la serie. Al leer las letras, puedes darte cuenta que cada una, habla sobre alguna chica de la temporada en cuestión, esto siendo más notorio en la primera y en la quinta temporada, siendo estos en mi opinión los openings donde más se refleja este punto. Los vestidos astrales. Este explicará 2 puntos, los vestidos normales tienen un diseño en 2 conceptos según Tachibana, pero podemos ver que estos tienen una similitud a lo que folclóricamente llamamos algo bueno. Un simple impermeable, una princesa, una monja o incluso un ángel, al mismo tiempo las versiones invertidas recuerdan a villanos, una villana intentando seducir al héroe, un ángel caído o incluso hasta una dictadora.
La narradora es Reine. Al inicio de ciertos episodios o temporadas, se puede escuchar una narradora la cual nos da un pequeño resumen o contándonos algo sobre aquella temporada o episodio, esta voz perteneciendo a Reine, está relatándonos su historia ya que en las propias palabras de Tachibana, esta es la historia de Mio. Shido murió en la tercera temporada. Esta es una teoría basada en lo mal explicado y confuso viaje temporal, en la tercera temporada, ya que en un punto de este viaje, Shido para evitar la muerte de los padres de Origami, termina empujándolos recibiendo el ataque de Origami, justo en ese momento el anime nos lleva a un futuro donde al parecer todo está bien, aunque queda una intriga sobre qué pasó con Shido en ese instante, una parte de la comunidad afirmando su muerte, y otros explicando unas formas las cuales pudo salvarse, la principal siendo que Kurumi, lo trajo de vuelta al presente en ese preciso instante, evitando su muerte y otra que no es tan sonada es que gracias al cuerpo fortalecido que Mio le dio a Shido logró sobrevivir a este ataque y simplemente se quedó inconsciente, y complementando a esto, el Yodbet de Kurumi, se terminaría y devolvería a Shido al supuesto presente. Nivel 4. La energía espiritual podría crear objetos. Si bien, hemos visto el poder de esta energía en múltiples ocasiones, la capacidad máxima de esta nunca ha sido mostrada por completo, esta misma se ha visto no solo para modificar el espacio, sino, también el tiempo mismo, esta misma es manifestable, y de esta forma y con el usuario correcto, podría ser usada para crear objetos, principalmente, porque esta puede ser usada para alterar la realidad, no solo podemos ver esto con Mio y el mundo gemelo, que se tomará más abajo, y siendo el mejor ejemplo, el arco de Mukuro, donde podemos tomar como no solo altera la realidad, sino, que también crea oxígeno y partículas, para que Shido no solo pueda respirar sino, también, hablar. Mukuro tenía razón. Durante el transcurso de la cuarta temporada, Shido y Mukuro tienen una leve interacción en el espacio, en la cual, Mukuro cuestiona a Shido sobre el sellado de espíritus, recargándole que esto es totalmente inútil, ya que no ayuda en casi nada a las espíritus, siendo todo lo contrario, siendo que por esto muchas de las chicas corren peligro constante desde que Shido selló sus poderes, además de esto en la novela se da a entender que el sellado, realmente no sirve para nada, ya que el principal objetivo del sellado de poder era el evitar desastres por culpa del descontrol de poder de los espíritus, pero esto sigue pasando incluso luego de que sus poderes fueran sellados. Mana tiene 45 años. Aunque nunca se dan fechas exactas, o directamente fechas, con los pocos datos que tenemos, la edad aproximada de Mana sería de entre 44 a 46 años. Nia tiene 47 años. Igual al punto anterior, este es un estimado lo más aproximado por los pocos datos que tenemos, siendo Nia, el quinto personaje más viejo de la obra. Kanazuki es inmune a efectos mentales. Algo que solo fue usado como pequeña broma en el arco de Miku, fue que, durante el control de esta por su voz, Kanazuki no hizo nada ya que estaba en su paraíso, donde vemos que no fue afectado en lo más mínimo, de esta forma, es posible que, aunque sin un realizer en el como Ellen, su poder mágico es tan alto, que sin una unidad CR en uso, fue completamente inmune a esto. Tenka hizo olvidar los sucesos del volumen 19. Durante este volumen sucedieron una cantidad de revelaciones increíbles, así como muchas secuencias de acción, en este, sin una alarma de terremoto espacial, mucha gente fue testigo de esto, así como incluso el trío de Ai, Mi y Mai viendo a Toka con su poder, sin embargo, todo esto fue olvidado después del volumen 20, siendo que en este último, Tenka logró hacerse con el máximo poder espiritual, donde posiblemente, alteró las memorias de todos, para así, olvidar lo sucedido. Shido solo sella el ángel. El principal punto de las citas, es que el espíritu tenga suficiente amor por Shido para que él pueda sellar su poder. Durante esto, podemos ver algo muy particular, si un espíritu se invierte estando sellada, el ángel se guiará en Shido, incluso, el Sephiroth será diferente, podemos ver esto con Tenka y Toka, donde Shido usó incluso a Sandalphon para enfrentarla, y después, cuando Nia pasa por algo similar, Shido y ella conservan a Raziel, mientras que, aún sin ser el Sephiroth completo, Isaac tiene a Belzebú a todo su poder. Saquiel es un protector.
Nuestra querida Yoshino es la propietaria del ángel Zadkiel. Algo curioso de este ángel, es su capacidad de protección, siendo el ángel con mayor capacidad de aguante y ataque bruto en ambas formas, además de, al ser manifestado por Shido, este se presenta como un escudo de aire helado, metiéndonos en los mitos donde se basó la obra. El ángel Zadkiel es el ángel de la misericordia, siendo incluso aquel que evitó que Abraham matara a su hijo Isaac, además de también ser el ángel de la libertad, aquello que la pequeña y enferma Yoshino quiso para estar con su madre, siendo así, que este ángel, es el protector de Yoshino. Energía espiritual. El poder usado en esta obra es la energía espiritual. Esta es un sistema de poder curioso. Aquellos con conocimiento de fantasía y videojuegos sabrán que suelen existir dos tipos de poder: físico, el común y usable por todos, nuestro típico héroe con espada y armadura, y el mágico, el poder de controlar los elementos y energía, siendo su fuente los conocidos, mana, éter y otros. Sin embargo, la energía espiritual no sigue ninguna de estas reglas, puede ser física e intangible como el mana en algunas versiones. Aún con esto, esta no tiene alguna fuente, ya que normalmente el mana o éter procede de algún lugar, el mundo, la gente o criaturas, pero la energía espiritual puede autoproducirse, y afecta casi cualquier cosa física, así como no tangibles pero sin la limitante del consumo o los preparativos, como sería con la magia, siendo un extraño intermedio o mezcla entre ambos. Reine iba a tener ruta en una visual novel. Los juegos de Data Life son escasos, estos son visual novel, por lo que también no son muy hablados en estos lados del mundo. En el primero de estos, Tachibana quería darle una ruta a Reine, pero por muchos entretiempos, y que muy pocos somos fans de esta mujer, lamentablemente esto no se pudo dar. Mayuri es la inseguridad, celos, cobardía y envidia de Mio. Como sabrán, Mayuri es la manifestación de la energía de las espíritus, sin embargo esta no tiene sentido de existir, no hubo ritual, no hubo algo externo como con Toka, así que, creo que esta es la manifestación de la envidia de Mio al no estar con Shin, así como su cobardía, ya que siempre escapa hasta que todo se resolvió y al igual que Mio, a pesar de poder hacer algo gracias a sus poderes, esta nunca actuó. Con estos puntos podría considerarse fuertemente esta teoría como una posible verdad. Nivel 5. Paradoja de la predestinación. Esta paradoja es una serie de eventos en el tiempo que están destinados a crearse a sí mismos. En el anime podemos ver un caso de esto. En la tercera temporada, Origami se convierte en espíritu por querer salvar a sus padres o vengarlos, siendo ella la causante de su muerte, creando un bucle temporal que está destinado a pasar. Los verdaderos Epiras. Aunque lo primero que conocemos son a los ángeles, si pones un poco de atención, te darás cuenta que en realidad, los verdaderos Epiras son los reyes demonio, algo que fue mencionado por Tenka en la cuarta temporada. Estos son la versión más fuerte así como más relacionada a los sentimientos, de lo que se hablará más abajo, y como dato importante, esta es la energía que tuvo que ser purificada, para que de este modo, los humanos no mueran por solo tenerlos. Algunos encores son de otras líneas o universos. Si bien estas historias son ovas, algunas no cuadran en ningún momento de la serie, incluso entre la comunidad, se toman solo algunas como canon, pero si todas lo son, aquellas que no cuadran podrían venir de otra línea, o universo, donde pudieron haber ocurrido cosas totalmente diferentes. Kurumi se dejó vencer. Todos vimos cómo la situación fue salvada por Kotori aquella vez que Kurumi logró arrinconar a todos, sin embargo ¿no es un poco raro? El poder de manipular el tiempo derrotado tan fácil, aun si fuera real que podría morir por el cañón de Kotori, esta tiene una cantidad de habilidades defensivas increíbles, así como su primera bala que puede aumentar su velocidad de forma increíble, al mismo tiempo no tenía sellada su bala, por lo que si realmente quería ganar, solo tenía que usar aquella bala que incluso le regresa el tiempo usado, al igual que algo que vemos mucho más adelante, que la salvó de una muerte directa de mano de Mio. Con esto, es posible que en este momento Kurumi tuviera tendencias suicidas, tal vez por odio a sí misma por cosas pasadas, y de esa forma casi se deja matar, o simplemente puede ser una muy extraña conveniencia del guión que suele pasar muy seguido en la obra. Isaac destinado a fracasar. ¿Te has puesto a pensarlo tan confiada y serena que permanecía Mio a pesar del poder de Isaac? A pesar de todos sus esfuerzos, a pesar de todo su trabajo, él nunca podría ganar, incluso es posible que siempre estuviera a voluntad de Mio, aun cuando consiguió un poder similar al de ella, esta no se asustó o reaccionó de algún modo, como si incluso, ya supiera que eso podía pasar.
todas aman a Shido por culpa de Mio. En este punto se trata de explicar la razón por la que las espíritus se enamoraron tan fácil y rápido de Shido. Esto podría ser, porque este amor viene de la energía de la propia Mio, como es del conocimiento general. En la quinta temporada se nos revela todo el plan de Mio, está planeando literalmente todo para fortalecer a Shido y darle el poder suficiente para que este nunca muriera, así que es incluso razonable que ésta de alguna forma interfiriera en cada chica, para que su objetivo fuera conseguido de forma más rápida y precisa. Mukuro podría detener el tiempo permanentemente. Durante su arco vimos como Zodiac tiene una de las habilidades más fuertes poderes, capaz de sellar memorias, emociones, incluso el poder de otros espíritus, y así, vemos como incluso casi detiene la rotación de la Tierra, pero el tiempo... Con las situaciones se nos dicen que para aquello es necesario poner la llave en lugares representativos, y gracias a Safkiel, el tiempo es una medición también. Entonces, ¿y si usamos su ángel en un reloj? ¿O en el propio Safkiel, se detendría el tiempo o simplemente se deshabilitaría la habilidad de Kurumi? Posiblemente nunca lo sabremos. Yoshino es el tercer personaje más relevante. La gente infravalora el valor en la historia de esta pequeña niña. Primero, convence a Shido de realmente sellar espíritus, aunque en el anime no se muestra correctamente. Segundo, es la que enseña que es necesario que realmente lo quieran para que el sello se cumpla. Tercero, a diferencia de la mayoría, incluso es ella la que se pone a luchar sin que la tengan que convencer. También es el poder que Shido usa a conciencia, descubriendo que puede usar el resto de poderes. Es la que ayuda a varias de las otras chicas, como Atoka y Natsumi, a diferencia de otras como Miku o las Yamai que se vuelve secundarias en cuanto terminan sus arcos. Ella sigue teniendo un papel principal en muchas partes de la historia. Los personajes más maquiavélicos son Isaac y Mio. La gente confunde muy fácil a alguien maquiavélico con alguien malvado. Esto se refiere a la capacidad de alguien para crear planes complejos. Un ejemplo conocido es la de Death Note. Con esta leve explicación, se podría calificar a estos dos personajes como los más maquiavélicos de la serie, ambos actuando por su propio ideal, no importándoles las vidas que tendrían que sacrificar por cumplir con su objetivo. Yodbeth sobrepone la línea temporal. Las veces que vemos usar este poder, algo particular se presenta, como si todo lo original desapareciera, aun si incluso los afectados y Kurumi lo recuerdan, pero no presenta algún problema como sería con otros poderes temporales, las famosas paradojas temporales. Con esto podemos determinar algo: el poder de Yodbeth es sobreescribir las acciones cambiadas a la línea original del afectado. De esta forma, esta se ve alterada, mas no comprometida. Mio pudo evitar todo. Desde un inicio con sus poderes, Mio pudo salvar a Shinji, no tenía una razón para no hacerlo. No es que tuviera algún conflicto con sus poderes, no es que les tuviera miedo, no es que quisiera ocultarlos de los demás, no es que no supiera usarlos, pues con lo de los libros se nos muestra que lo sabe por instinto, no es que no supiera que era perseguida, por algo escapaba y escapaba provocando terremotos, simplemente no lo evitó. Tal vez, no es tan buena como cree la gente. Como adición tenemos que en diferentes tramos de la serie, Reine pudo hacer algo más para ayudar a Shido y a las chicas con los problemas que se presentaban, pero aún así, permitía los daños hacia los espíritus y hacia su querido Shido. Nia invertida es una ocultista. Como sabrán, la forma invertida de un espíritu representa lo contrario, más relacionado con esta, que es lo contrario a un devoto religioso, pero igual a este. Un ocultista son aquellos que veneran a las artes oscuras, incluso invoca criaturas de pesadilla para protegerla, como un ritual normal en casi cualquier serie o juego. El color de la piel de Mio. Uno de los rasgos más notables de Reine y Mio es su increíblemente blanca piel. Esto tiene una razón real: su piel, al no necesitar adaptarse o ser afectada por cualquier cosa externa, no genera melanina, ya que su piel no necesita protegerse del sol, y al no necesitar adaptarse al entorno, su piel es tan blanca como la nieve. Origami es el espíritu más fuerte. Usando nuevamente la creencia original, incluso la variante del catolicismo, Metatron es el ángel sentado al lado de Dios, incluso traducido como mini Dios o Dios segundo. Vimos el poder brutal de este ángel, sin control, fue capaz de destruir incluso más que Tenka usando su capacidad máxima. Metatron es el ángel más poderoso. Nivel 6. Mukuro sufre síndrome de espectro autista.
Algo ignorado o mal interpretado en la obra, es cuando un personaje realmente tiene alguna enfermedad mental o trastorno, como Kotori, la cual no sufre de nada ni tiene rastros o características de alguna. Sin embargo, este no es el caso de Mukuro. Algo muy característico de ella, es su extraña forma de hablar y falta de entendimiento emocional. El trastorno del espectro autista es una enfermedad que afecta la forma en que una persona percibe y socializa con otras personas. Una característica común en ella, es la pérdida de capacidades de comunicación, como podemos ver en la rara forma de hablar que tiene. Asimismo, su forma de comunicarse y entender las emociones de otros. Esta es una enfermedad extensa. Si quieren saber más de ella, se les invita a buscarla. Kotori es la más débil. Este punto intenta explicar lo débil que es Kotori. A través de toda la serie, podemos observar muy pocas habilidades, siendo la más importante su curación, siendo conscientes, que en un caso en el cual su energía espiritual fuera escasa o directamente nula se quedaría sin su principal habilidad, siendo algo fatal en su caso. De ahí aparte, en combate no es la que más se destaca y además que no puede usar sus poderes con regularidad. Con estos puntos explicados podría considerarse como la espíritu más débil de toda la serie. Shido absorbe el 85% de poder al sellar. Sabemos que Shido nunca sella completamente al espíritu. Con una estimación aproximada, podemos intentar calcular que la cantidad de energía que sella es entre el 80 al 90% del poder total del espíritu, ya que según datos oficiales, aún con esto siguen siendo consideradas como superhumanas, así como seguir usando una increíble cantidad de sus poderes pero mucho más débiles. Y como complementación, Shido en su forma Disaster, este tendría un poder similar al de Toka sin sellar, pero una vez liberado toda la energía, esta sería incluso mayor a la que creó el lugar donde está Tengu. Nia ya sabía todo. Durante la cuarta temporada, durante su arco, Nia menciona que en algún momento investigó todo sobre Ratatoski sobre nuestro protagonista. Este punto intenta explicar que Nia al usar a Raziel, pudo saber una gran parte de información sobre Reine, y obviamente sobre Mio, ya que incluso con su poder, llegó a saber cosas sobre Elliot, que en ese momento, desconocíamos con totalidad. Aunque en parte esta teoría se desmonta al saber que Mio es capaz de bloquear algunos recuerdos de algunas personas o cambiar por completo sus recuerdos, este pudiendo ser el caso de Nia, o incluso más fácil simplemente limitó a Raziel en el momento de su creación con que no pudiera dar información sobre ella. Shido y Natsumi. Depresión infantil. Un problema cada vez más recurrente es la depresión infantil. Natsumi se vio involucrada en varios problemas que la llevaron a la idea de no valer nada, rompiendo así su autoestima por mucho tiempo. En forma de broma se nos da unos pequeños indicios sobre su pasado en el anime, siendo algunos recuerdos realmente dolorosos, mientras que Shido por su caso, sufrió algo más biológico con un problema casi por existir, que lo hizo sentir por muchos años, que nadie lo quería. Esto sería contado brevemente en el arco de Mukuro, donde Shido empatiza con la chica de cabello dorado, por vivir una situación similar a ella. Volumen 21 y 22 no pasaron. Los volúmenes 21 y 22 no es nada más que la imaginación de Shido, esto ya que como vimos en el volumen 20 Toka pudo crear su realidad y si al final del volumen 20 cuando Toka muere en realidad sí quedó intacto el cristal de Mio y todo lo que vimos después de eso solo es la imaginación de Shido creando un mundo donde él se reencontró con Toka aunque esta murió y la razón por la cual la realidad no colapsa es porque Shido sí puede manejar la energía de Mio. Los espíritus envejecen según su estado mental. Una cosa extraña sobre los espíritus, es que son aparentemente inmortales. Aún con esto, vemos como algunos envejecen y otros se conservan, pero algo que podemos ver en estos casos, es su estado mental. Aquellas que se conservan mantienen la mentalidad de su edad correspondiente, mientras aquellas que envejecieron cambiaron parte o algo sobre su mentalidad, como es Reine y aparentemente Nia, ya que no sabemos cómo eran antes de la tortura. Entonces, ¿por qué Toka es más grande de lo que es su edad mental? Bueno, en realidad, tal vez estés ignorando a Tenka. Tenka y Mio no tienen ombligo. Como podemos observar Tenka, Toka, Mio y Reine, tienen ombligo a pesar de no haber nacido de un vientre. Si bien, esto no podría parecer importante, pero existe una razón para estar tan abajo en el iceberg. Si pusieron un poco de atención a sus clases de biología y dejaron su teléfono al lado, sabrán que un ombligo es una cicatriz por nacimiento por parto, así que, ¿por qué un ente creado tiene uno?
Esto podría parecer menos importante de lo que es, ya que incluso, en el cristianismo se llega a tener esta discusión con Adán y Eva, siendo los primeros humanos, ellos no tendrían ombligo pero sí su descendencia, tampoco podemos decir que es para camuflarse, ya que una se creó con un ritual cuya función es materializar energía y la otra al dividirla, por lo que no existe una forma en que ellas se crearan así, o su creador lo hiciera así. Un espíritu no puede embarazarse. Ningún espíritu puede embarazarse de forma normal, ya que el cuerpo lo considera un parásito. Para demostrar esto, debemos recordar algo, incluso en este tipo de animes, los personajes tienden a enfermarse o incluso demostrar alergias, pero ni un solo personaje de la serie llega a demostrar algo así. Con esto, también se nos enseña cómo un Sephiroth compatible vuelve inmune al cuerpo de su portador e incluso lo cura como con Yoshino, así que, ¿qué pasa ante una situación reproductiva? Nuevamente, si prestaste atención a biología, sabrás que el cuerpo considera este ente nuevo como un parásito, y seamos sinceros, técnicamente lo es, por lo que este se defiende, siendo esto la razón de los vómitos, mareos y problemas que las mujeres tienen durante el embarazo e incluso siendo una de las razones de los abortos espontáneos. Por lo tanto, el sistema fortificado de un espíritu simplemente no dejaría que esto pase. Significado de los Sephiroths. A continuación se dará una lista con los significados de cada Sephiroth. Cabe aclarar que todos son variantes fuertes, incluso el blanco de Origami es ligeramente gris. Toca morado. Decadencia, egolatría y soberbia o arrogancia. Kotori rojo. Ambicioso y material, y se deja llevar por el impulso, dolor, dominio y tiranía. Yoshino azul. Desesperación, fanatismo y intolerancia. Yamai. Naranja, engaño, conspiración, intolerancia. Miku amarillo. Envidia, ira, cobardía y los bajos impulsos. Mayuri amarillo. En esta aplican todos, incluso es más fuerte que el de Miku. Natsumi verde. Asco, inmadurez, debilidad, pobreza, veneno y lo horripilante. Kurumi negro. El mal, el misterio, lo impuro, maligno y muerte. Nia gris. Neutralidad, indecisión, ausencia de energía, tristeza, duda, melancolía. Mukuro. El de Mukuro debería ser amarillo, y el de Miku morado. Como tal no se sabe el verdadero color de Mukuro en Data Life, aunque en la cuarta temporada se representa con el mismo color amarillo. Origami blanco. Lo absoluto, de la unidad y de la inocencia, paso redención, vacío o positivo infinito. Es raro, pero Shidou viene siendo el hierofante, papá, básicamente representa la doctrina, pero la doctrina puede venir en manera de enseñanza y guía o de una autoridad rígida. El significado de cada una sería toca, desprecio, Yoshino, soledad, Kotori, ira, Yamai, infantil, referencia a una persona infantil, energética y o inocente, Miku. Desesperación, Natsumi. Asco, Nia. Inteligencia, Mukuro. Confusión o falta de entendimiento, Kurumi. Sensación de estar perdido, referente a lo emocional, no local, como no saber qué haces con tu vida, Origami. Justicia. Todas siendo parte de mío. Nivel 7. White es Beas de otra línea. Aunque lamentablemente esta teoría fue descartada con la llegada del último volumen de Data Bullet, algo común en este tipo de cosas, originalmente esta decía que White pudo crearse de una forma similar a Beast pero siendo de una línea temporal donde en vez de Toka, le ocurrió a Kurumi. Woodman siempre supo que Deus estaba en Ratatosk. Algo particular es la obsesión de Woodman por Mio, sabemos que él no intentó buscarla como Isaac lo hizo, esta entró a su empresa sin ni siquiera decirnos cómo, y de una forma aparentemente fácil, pero, ¿y si eso fue por lo mismo? Tal vez él siempre lo supo, y al intentar ayudarle incluso le facilitó todo para que llegue a donde quería, preguntándonos cómo falsificaría papeles Mio. Y aunque esto podría hacerlo con sus poderes, incluso pudo recibir una ayuda extra, de alguien que ella, siempre supo cómo era, e incluso, aprovechó para sus fines. Kanazuki igual a Artemisa. Probablemente Kanazuki sea mejor combatiente que Mana y Origami juntas, tal vez igualando a Artemisa, aunque lamentablemente no lo vemos pelear ni una sola vez como mago, lo poco que podemos saber de él son dos cosas. Era el mejor de la ST, y aunque no parezca mucho, lo otro que podemos saber, es que en palabras de la actual líder de la ST, normalmente los hombres aquí son más débiles que las mujeres, así que, es posible, que al igual que Woodman, Kanazuki sea de esos pocos hombres que lograron sobresalir.
Los padres Takamiya. Los padres de Shinji y Mana, a lo largo de la serie no sabemos nada de ellos, solo una pequeña mención en el arco de Mio, donde se da a entender que ellos estaban en un viaje fuera de la ciudad, siendo esto lo último que sabemos de ellos. Añadiéndole a esto, justo en ese mismo arco ocurre dos acontecimientos que sin duda alguna serían traumantes para los padres de Mana y Shinji, ya que con la muerte de Shinji Mio causaría un terremoto espacial, destruyendo una gran parte de la ciudad, siendo este el principal motivo por el cual se piensa que los padres de nuestro protagonista al enterarse de esto, no pudieron hacer nada más que lamentar la muerte de sus hijos, aunque como sabemos Mana aún seguía viva, por lo que prácticamente, estos murieron sin saber el destino de sus hijos. Existencia de espíritus de origen masculino. A pesar de que los espíritus nacen a partir de energía o un ritual, que necesita esta energía, el hecho de que tengan genitales indica la existencia de espíritus masculinos puros, o que alguna vez, estos existieron. Los sephiras afectan a todo ser consciente. Los sephiras como tal solo son energía y emociones de Mio, estos al entrar en contacto con un humano, este afecta sus funciones, viendo que en un modo inestable este vuelve en bestias a sus portadores y que en un modo invertido, que es el original, estos son básicamente autónomas guiados por el sentimiento de desesperación, no existe razón para que no afecte a otros seres conscientes, como animales. Nia no es compatible. A lo largo de la historia Nia nunca demostró que es compatible, como mencionamos antes su Sephira es el de la inteligencia, y ella nunca demostró eso, el poder de la omnisciencia lo usaba para saber dónde comprar mangas, también, se queja de saber demasiado de la gente, y eso es falta de voluntad, y la voluntad va de la mano con la inteligencia, como incluso, un pequeño toque de malicia, esto puede ser por una razón simple, nada en la historia, carece de pasado, al igual que Rohan de JoJo's Bizarre Adventure, esta puede ser una autoinserción del autor en la obra, no es algo raro ni malo en realidad, mientras no sea el protagonista. Mio era igual que Isaac. Mio era mala desde el inicio, pero al enamorarse de Shin esta le pasó lo mismo que a Darwin del increíble mundo de Gumball, literalmente el amor la cambió. También tiene similitudes a Isaac, si lo piensan, son similares, saben que hacen algo mal, pero no les importa, incluso se creen en el derecho de hacerlo, ambos saben que están utilizando a otros, uno le divierte y la otra lo ignora, la diferencia fue justamente que una tuvo a alguien y durante ese tiempo cambió, y cuando lo perdió, volvió a un comportamiento cuestionable pero con un fin, y hay muchos por ahí que afirman que el fin justifica los medios. Shinji mata a Mio. Algo que tomó a muchos por sorpresa, es que el verdadero plan de Mio fuera morir, esto al final terminó pasando, pero no como ella esperaba, pero, con la llegada de Beast, sabemos que en el canon existen otros universos, con esto ya saben a qué se refiere este punto, en alguno o incluso varios, ella logró traer a Shinji, y con esto, ella insistiría en que la matara, dejando su pecado, a otra persona y sin duda siendo un final amargo e hipócrita de su parte, siendo que ella al perderlo todo quiso morir, y ahora tras su muerte deja a un Shinji sin su querida Mio y aún peor, a un Shido sin ninguna de las espíritus ya que para que este plan se efectúe con precisión todas las espíritus debieron haber muerto, Shinji cargando con la misma maldición que Mio, teniendo un cuerpo supremamente resistente y no pudiendo morir de forma natural o automatándose, por lo que tarde o temprano al dejarse invadir por una posible depresión, este opte por hacer lo mismo que Mio, y buscará una forma en la cual terminar con su existencia. Shido clone hijo. Uno de los mayores temas es este particular caso, como sabemos, Shido es una copia de Shinji para usarse de recipiente para traerlo nuevamente, pero esto tiene varias cosas en particular, con esto, en realidad sería un clon como Superboy con Superman, de una forma orgánica, pero aquí tenemos algo, Shido tiene características compartidas de Shinji y Mio, siendo que de algún modo, o tal vez intencional, él es un hijo de ambos, juntando sus características en uno nuevo, siendo el ejemplo más simple, su obsesión hacia Toka tras el volumen 20, tal y como fue Mio con Shinji. La verdadera reina. Al final del volumen 17, y al inicio del 18, presenciamos un incidente particular con Reine y Kurumi, pero, en ese momento, vemos algo particular, Kotori dice que algo con su amiga Reine se siente diferente, esto es porque la Reine que siempre estuvo con ella ahora estaba en la sombra de Kurumi, y para evitar ser descubierta al no poder volver, la otra tomó su lugar en el Fraxinus. Mio creó a Toka con conocimientos humanos.
Como tomamos arriba, no existe razón para algunas cosas en la creación de estas dos, pero, tal vez si podamos justificar un poco a Toka, a diferencia de Mio, esta demostró ya conocimientos e incluso lenguaje conocido, esto es simple, para su beneficio, Mio creó a su hija, con conocimientos humanos, para de esa forma no tener que enseñarle nada y pudiera empezar lo antes posible con su plan. Sistema de defensa del Sephiroth. Sabemos que la verdadera espíritu, en realidad es el Sephiroth, este siendo el equivalente al sistema nervioso nuestro, de esta forma, tuvimos muy pequeñas escenas donde vimos esto, si fuera posible sellar a Toka y a Mio a más del 90%, tal vez 95%, estas regresarían a su Sephiroth a manera de protección o hibernación por pérdida de energía, así como vemos que Tenka volvió a su Sephiroth cuando Mio la aplastó momentos después de crearla, con esto mismo, es la razón por la que personajes como Mayuri, desaparecen o mueren al ser sellados, al no tener su Sephiroth, la energía no puede protegerse como lo hace nuestro cuerpo con los órganos y principalmente el cerebro y corazón, siendo este, un sistema de supervivencia bastante particular. Nivel 8. Metatron es un mini-Ain. Metatron es el ángel más cercano a Dios, incluso el nombre significa el que comparte el trono, ya que este es como un mini Jehová, teniendo los mayores poderes de los arcángeles. Con esto, también daré un dato curioso, así como se supone que Metatron es como Dios, podemos ver que Origami es un personaje muy parecido a Mio, tanto en apariencia, aunque esto puede ser coincidencia porque Tachibana quería meter una albina, y no, Mio no es albina, como en historia, como su personalidad también, si comparas ambos ángeles, en realidad son muy parecidos, pero en diferentes apariencias, como los rayos concentrados de energía, o la capacidad de cubrir con estos una gran área. Origami podría crear más espíritus. Esto es más una pequeña teoría o idea, como mencionamos, Metatron es como una versión más débil de Jehová, existe una pequeña posibilidad de que así como con Ain, Metatron sea capaz de separar su propia energía para crear otro Sephiroth, aunque mucho más débil. Yuzuru es una gemelo parásito. Algo que se nos reveló en el último volumen, era que las Yamalsi eran un único espíritu originalmente, con esto también se nos dice algo más, Yuzuru es resultado de un caso de heterópago, o gemelo parásito, en este caso, un caso del extraño fetus in fetu, donde Yuzuru se encontraba en Kaguya, una vez que el Sephiroth se les fue entregado, este con su energía provocó que ambos seres se separaran, pero, al no ser autónomo, dividió al ser original en ambos cuerpos creados, dando como resultado, a las gemelas Yamai. Bala cuántica. ¿Conocen el gato de Schrödinger? La supervivencia cuántica tiene el mismo principio, está dicta que cada vez que mueres tu conciencia viaja a una línea temporal donde sobrevives, pues algo así es lo que pasa en el volumen 17, el poder de Kamael revive una vez muerto, con las memorias de Shido en el arco de Kurumi, este recuerda cómo murió, pero él ahora está en una línea temporal donde sobrevive, esto gracias a la mezcla de Kamael y Safkiel. Todos los Sephiroths están vivos. Como algunas veces hemos tomado a lo largo de este iceberg, los verdaderos ángeles o reyes demonio no son otros que los propios Sephiroth, hemos visto como a lo largo de la historia, estos muestran ligeros rasgos de identidad, asimismo, tenemos los casos extremos, como las Quasi-Spirit, donde el cristal toma una forma física creada de su propio poder, desde el ejemplo que vemos en la ova de Date Abulet, hasta los propios originales como Mio o Toka, Tenka, aparte de esto, muchas veces los ángeles tienen pequeños rasgos así como una especie de activación automática, aparentemente, cuando estos quieren o creen que son dignos de recibir su ayuda, y por último de este punto, tenemos que en el momento que un usuario llega a la desesperación máxima, donde se invierte, este deja de poder controlar su ser, siendo que es el rey demonio quien toma control total del usuario. La única capaz de enfrentar a Mio sería Mayuri. Si bien, Mayuri entra en el grupo de espíritus no canon, esta tiene una particularidad interesante, ella misma dice, que es como Shido, esto es por ser la encarnación de toda la energía sellada en él, teóricamente si se llegaran a sellar a todas y ella estuviera viva, esta tendría entre el 40 al 50% de poder original de Mio, de este modo, sería la única con una posibilidad real de encararla. Mio hizo a Shido princeso.
Este punto tal vez parezca un poco chiste, pero escucha, se supone que Shido está hecho en base a Shin, y no es cuestionable las similitudes, sin embargo, algo es bastante diferente, aunque vemos que a Shin le costaba declararse, este era bastante más valiente a la hora de estar con mujeres o incluso en situaciones personales con la persona que le gusta, pero, tal vez lo princeso de este, sea porque cuando mío lo creo, inconscientemente lo altero porque no quería que estuviera con otras chicas, ya que a pesar de todo, ella aún quería tener a su Shin solo para ella. Los magos son artificiales. Si recuerdan, el pueblo de magos decía vivir escondidos por mucho tiempo, sin embargo eran conocidos por los gobiernos, aunque considerados una amenaza, estos no demostraron ningún tipo de poder. Sin una unidad CR, y aún así fueron asesinados por un ejército, esto no tiene ningún sentido, a menos que estos ya fueran conocidos a gran escala, tal vez, porque este mismo ejército, pertenece a quien los creó. El mundo está vivo. En el volumen 21, tenemos monólogos de las espíritus en el orden del Kabbalah, siendo el número 0, el del espíritu de origen, sin embargo, este es el único sin ser un monólogo, en donde podemos leer, el duelo, de un padre a su hija muerta. Aquí, al leer esa parte, este dice sobre cómo el mundo mostró su dolor y tristeza por la pérdida, aquí es donde se diferencia este punto al anterior, ya que en este se teoriza que el mundo no solo está vivo, sino que también, tiene voluntad y control sobre sí mismo, pero lamentablemente, no podemos afirmarlo, aunque podría ser verdad. Los terremotos, maremotos y tormentas, nunca vimos información sobre esto, incluso podríamos decir, que la frase pero la vida continúa, es el planeta sabiendo, que aún con el dolor de perder a su hija directa, todos los seres en él, también podrían ser sus hijos. Los tres Shidos. En el transcurso de la tercera temporada, en el arco de Origami podemos observar un suceso realmente curioso, en donde en el mismo arco podemos observar a tres Shidos, siendo el principal el que vuelve al pasado para intentar arreglar todo y que más tarde se teoriza que murió al salvar a los padres de Origami. El segundo que aparece en este arco de por sí es el más misterioso, siendo este el que aparece en la primera línea temporal, luego del primer fracaso de Shido al intentar salvar a los padres de Origami, este no tendría nada más que hacer pero Kurumi le daría una idea, que un Shido de un tiempo distinto le dio, siendo este que con la ayuda de la Kurumi del tiempo anterior podría volver al pasado una vez más, y tener una oportunidad más de salvar a los padres de Origami. Cosa que terminaría pasando. Luego de esto no volvemos a saber nada más de este Shido, con la poca información que tenemos este Shido sería prácticamente el primero que volvió al pasado pero fracasó en su misión, volviendo al presente en donde pudo ayudar dándole la información que le hacía falta y poder salvar a Origami. Luego de esto no se sabe nada de este Shido, siendo algo muy probable, que este junto a los espíritus de esa línea temporal o universo hayan caído por Origami, o tal vez encontraron otra forma de hacerle frente aunque esto es algo que nunca sabremos. Y por último el tercer Shido sería el resultante de la supuesta muerte del Shido que salvó a los padres de Origami, y el cual desde ese momento sería nuestro protagonista y el único Shido que hasta la fecha conocemos. Sin Kurumi, la historia terminaría en la segunda temporada. Como es de conocimiento general, Kurumi en varios pasajes de la serie, es uno de los personajes más importantes de esta, siendo que muchos de los problemas que en diferentes puntos de la historia suceden, Kurumi salva a nuestro protagonista y ayuda a solucionarlos en múltiples ocasiones, siendo que sin esta es muy probable que la historia hubiera terminado realmente pronto. Esta teoría se podría extender demasiado pero les resumiré, con los puntos más importantes en donde sin la ayuda de Kurumi, prácticamente nuestro protagonista moriría o por lo menos se hubiera tenido que meter algo totalmente fuera de contexto para poder salir vivo de todo. El primer punto importante sería el arco de Miku en el cual, con la ayuda de Kurumi, Shido puede saber información crucial para más tarde lograr convencer a Miku, que se una a él, en el mismo arco, esta siendo la única que lo ayudó para que pudiera salvar a Touka, siendo que sin Kurumi muy probablemente Shido hubiera terminado muerto y en el mejor de los casos, hubiera perdido a alguna de las espíritus, esto siendo un punto de inflexión complicado para la trama. Pasando a otro punto mucho más visible, tenemos todo el arco de Origami, en un hipotético caso que de alguna forma se llegase hasta este punto de la historia sin Kurumi, este sería un arco que se desarrollaría de forma totalmente distinta o incluso no se hubiera llegado a dar. Siendo Kurumi, nuevamente la que en gran parte causa este arco y la que ayuda a solucionarlo.
Y pasando con el último ejemplo, este sería, la muerte definitiva de Shido, aunque de alguna forma hipotética hasta casi imposible se llegara hasta este punto de la historia sin Kurumi, es aquí donde definitivamente la historia terminaría. En la cuarta temporada, Kurumi tiene su arco principal y en donde salva infinitas veces a Shido, regresando al pasado y evitando sus muertes, pero sin ella prácticamente la supervivencia de Shido sería nula. Ahora sabiendo esto sabemos que sin Kurumi prácticamente sería casi imposible que la historia hubiera avanzado, dejándonos con finales realmente trágicos en cada uno de los casos citados en este punto. El destino de Shido. Aunque en la serie, de alguna forma intentan hacer que todo parezca natural, al avanzar las temporadas y la historia, sabemos que nada de lo que pasó fue natural, siendo todo planeado meticulosamente por Mio, siendo que toda la vida de nuestro protagonista realmente fue totalmente planeada por Mio. Este punto en el iceberg se refiere a que, no importara el camino que hubiera tomado Shido, el resultado hubiera sido el mismo, de alguna forma terminaría involucrándose con Ratatoski las espíritus, siendo nuestro protagonista destinado a todo esto, siendo de forma totalmente antinatural, incluso su entorno y mucho de lo que conoce en verdad fue cambiado por Mio. Los sucesos de la primera temporada y parte de la segunda nunca sucedieron a partir del final de la tercera temporada. Como sabemos, a partir del final de la tercera temporada, el mundo de alguna forma cambió gracias a la intervención que Shido y Kurumi causaron en el arco de Origami, siendo en este donde nos enteramos que Origami había abandonado la ST hace ya un año. Por varias razones no sabemos con exactitud el tiempo que pasó de la primera temporada hasta la tercera, pero con una información rebuscada, podríamos dar un aproximado de un año, siendo este tiempo el mismo en el que Origami salió de la ST, por lo que muchos sucesos de la primera temporada y algunos en la segunda, en esta línea temporal no sucedieron de la misma forma o directamente no pasaron. Como ejemplo tenemos la primera cita de Shido y Toka, en donde Origami interviene al final de esta casi matando a Shido. Otro ejemplo sería ciertos conflictos generados en la primera temporada y en la segunda, siendo que sin la presencia de Origami todos estos acontecimientos tuvieron un diferente final o desarrollo, aunque de esto no se habla, que es pasado por alto o prácticamente olvidado por la mayoría de personas. Los otros universos o líneas temporales. A lo largo de todo este iceberg en algunos puntos se han mencionado universos aparte u otras líneas temporales, en algunos puntos se profundizó en ciertos casos, pero en este punto nos fijaremos más en general en todos estos, ya que en el transcurso de la historia se podría interpretar que la línea temporal fue cambiada múltiples veces por Kurumi. Centrándonos en estas líneas, podríamos saber que en muchas de estas el resultado fue muy catastrófico, siendo el más visible el caso que tomamos más arriba en el iceberg, en el cual Origami invertida hubiera derrotado a todas las espíritus sin problema. Otro caso sería las líneas en donde Shido muere, siendo estas en las cuales la situación sería totalmente crítica, teniendo a múltiples espíritus invertidos, y en algunos es posible que Isaac lograra completar su plan, destruyendo toda la vida en el planeta. En todas estas líneas o universos, la única que podría parar esto sería Mio, de alguna forma interviniendo con su poder e intentando arreglar las cosas, pero obviamente el daño ya estaría hecho, e incluso tomando a la propia Mio como ejemplo, en la quinta temporada, Shido vuelve con Jodbet, dejando una línea temporal o universo en donde todas las espíritus están muertas, e incluso Isaac, solo dejando a una Mio con todo su poder al máximo, no teniendo ningún conocimiento en lo que pasó luego del regreso de Shido, siendo posible que Mio intentara volver a hacer todo de nuevo, creando un nuevo Shido y volviendo a ejecutar todo su plan, o por otra parte intentara algún tipo de suicidio, destruyendo al mundo que le arrebató todo, y tal vez ella mismo destruyéndose de alguna manera que desconocemos.